Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para otro vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, muchas sorpresas. Hoy amigos nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar la impactante ruptura de Kerem y Hande, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor, hasta ahora. Sí, lo escucharon bien, Kerem y Hande escándalo. La sorprendente ruptura tras la polémica, y vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para entender qué fue lo que realmente sucedió. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de drama y especulaciones, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí o si disfrutan del contenido del canal, se suscriban. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles los chismes más candentes y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, a lo que vinimos. La noticia de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un shock para todos sus fans, y para el público en general. Después de todo, habían sido la pareja dorada de Turquía, amados y admirados por su química en pantalla y su supuesto romance fuera de ella. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, el mundo entero se enamoró de ellos. Su conexión era innegable, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, todo parecía sacado de un cuento de hadas. La serie, un fenómeno global, los catapultó a la fama internacional, consolidando su posición como dos de las estrellas más queridas del panorama turco. Y por supuesto, la gente se enamoró de la idea de que el amor que veían en la pantalla también existía en la vida real. La narrativa de la serie, llena de romanticismo, desafíos y momentos entrañables, se fusionó con la percepción pública de su relación, creando una fantasía que muchos deseaban fuera eterna. Así que cuando las fotos y los vídeos comenzaron a circular, demostrando que su relación en la vida real era algo más que una simple amistad, las redes sociales explotaron. Había un consenso generalizado, Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Los fans estaban encantados, publicando todo tipo de contenido dedicado a ellos, desde ediciones de fotos y vídeos hasta teorías elaboradas sobre su relación. Grupos de fans se organizaron, creando comunidades virtuales dedicadas a seguir cada paso de la pareja, analizando cada interacción, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. El fandom, un ente poderoso en el mundo del entretenimiento, se volcó por completo en el apoyo a la pareja, creando un fervor que solo alimentaba aún más la expectativa. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad duró poco. Aunque nunca hicieron un anuncio oficial de su noviazgo, tampoco lo negaron. Esta ambigüedad, tan común en el mundo de las celebridades, sirvió para mantener la atención y la intriga. La falta de confirmaciones siempre alimenta la especulación. Y la especulación, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para los rumores, las polémicas y, finalmente, las rupturas. Esta zona gris donde la verdad y la ficción se mezclan, es precisamente lo que el público ama y odia al mismo tiempo, pues genera un ciclo constante de interés y debate. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente ni Kerem ni Hande han dado explicaciones detalladas sobre el porqué de la separación. Han mantenido, como se dice, un perfil bajo, lo que por supuesto, solo intensificó la curiosidad y el interés del público. Este silencio estratégico, a menudo utilizado por las celebridades, puede tener múltiples propósitos: proteger su privacidad, evitar controversias, o simplemente mantener el misterio para futuros proyectos. Pero como buenos investigadores del mundo del entretenimiento, hemos recopilado información, analizado declaraciones y escuchado rumores que circulan por todos lados. Y lo que hemos encontrado es, un poco turbio. La primera gran pista, o el primer rumor, si lo prefieren, fue el supuesto problema de celos. Se dice que Hande, con su creciente popularidad y sus nuevos proyectos, estaba recibiendo mucha atención de otros hombres. Su ascenso meteórico a la fama, con contratos publicitarios lucrativos y papeles protagónicos en nuevas producciones, la convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento. Y por otro lado, Kerem, al parecer, no llevaba bien que su novia estuviera tan expuesta y que compartiera escenarios y sets de filmación con otros galanes. Los celos, amigos, son como una mala hierba, si no se controlan, pueden asfixiar cualquier relación, por muy fuerte que parezca. La dinámica de la industria del entretenimiento, donde las relaciones personales se
cruzan con la exposición pública y los encuentros profesionales, puede ser especialmente compleja y propensa a generar tensiones emocionales. La competencia, la admiración de terceros y la inevitable comparación con otros actores, pueden alimentar inseguridades y desencadenar conflictos. Otra teoría apunta a diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Se habla de que Kerem, siendo algo mayor que Hande, ya tenía planes de sentar cabeza, de formar una familia, mientras que Hande, en plena efervescencia de su carrera, no estaba lista para ese tipo de compromiso. La compatibilidad en los objetivos de vida es crucial en una relación a largo plazo, y si no hay consenso, es muy difícil que las cosas funcionen. Las etapas de la vida, los anhelos personales y las prioridades cambian con el tiempo, y lo que puede ser ideal para uno, no necesariamente lo es para el otro. Esta disparidad en las aspiraciones, sumada a la presión de la fama y las exigencias de la industria, pudo haber creado un abismo entre ellos, imposibilitando una visión compartida del futuro. Pero por supuesto, no podemos dejar de lado la polémica. Y aquí es donde el tema se pone verdaderamente jugoso. Se rumorea que la separación de Kerem y Hande estuvo relacionada con una serie de problemas legales y financieros. Al parecer, existían ciertos negocios que la pareja mantenía juntos y que al final, no habrían salido del todo bien. Rumores de impagos, malos manejos y discrepancias en la administración de sus finanzas, todo esto, amigos, podría haber sido la gota que colmó el vaso. La gestión conjunta de proyectos, inversiones o incluso simplemente, la administración de sus ingresos personales, puede ser un terreno minado para las parejas. Las diferencias en las perspectivas financieras, la falta de transparencia o incluso, las malas decisiones de inversión, pueden generar tensiones, desconfianza y finalmente la ruptura. En el mundo de las celebridades, donde las sumas de dinero son elevadas y la exposición mediática es constante, estos problemas pueden ser amplificados y escalar rápidamente. Además, no olvidemos la presión mediática. Ser una pareja de celebridades, especialmente en Turquía, implica una exposición constante a la prensa y a los paparazzi. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada, criticada y debatida en las redes sociales. La falta de privacidad, el acoso constante y la presión de la opinión pública pueden ser realmente agotadores y pueden desgastar cualquier relación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y titulares, a menudo exageran o manipulan la información para generar más interés. Los paparazzi, siempre al acecho, invaden la privacidad de las celebridades, capturando imágenes indiscretas y generando especulaciones infundadas. Esta constante presión, combinada con la opinión pública, puede afectar negativamente la dinámica de la pareja, generando estrés, ansiedad y finalmente la ruptura. La imposibilidad de vivir una vida normal, la falta de libertad y la constante atención, pueden ser factores determinantes en el desgaste de la relación. Y luego, por supuesto, están los terceros en discordia. Siempre hay alguien, o varios alguienes, que entran en escena. Y aunque no hay pruebas concretas de infidelidad por parte de ninguno de los dos, los rumores de supuestas nuevas amistades y coqueteos no se hicieron esperar. Los fans, siempre atentos, no tardaron en especular sobre posibles romances con otras personas, lo que solo alimentó aún más el drama. La especulación sobre terceros, alimentada por fotos, vídeos o simples rumores, es un elemento común en las rupturas de celebridades. Las redes sociales, con su capacidad para difundir información de forma rápida y masiva, pueden amplificar estos rumores y generar un clima de desconfianza y especulación. La insinuación de infidelidad, incluso sin pruebas concretas, puede ser suficiente para dañar una relación y generar la ruptura. Y es que, amigos, la vida de los famosos es como un reality show constante. Cada paso que dan, cada decisión que toman, es observada y juzgada por millones de personas. Y en este caso, la ruptura de Kerem y Hande no fue una excepción. La constante atención, la falta de privacidad y la presión de la opinión pública son factores que pueden afectar negativamente la dinámica de una relación. La imposibilidad de mantener una vida privada, la constante exposición a la crítica y la especulación, pueden generar estrés, ansiedad y finalmente la ruptura. La fama, aunque puede traer consigo grandes beneficios, también conlleva una serie de desafíos y consecuencias que las celebridades deben afrontar. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre Kerem y Hande? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que su separación ha sido un duro golpe para sus fans y para el mundo del espectáculo en general. Hemos visto a dos personas que parecían estar muy enamoradas y que de repente se separaron.
Y eso, en el fondo, es lo que más nos duele. La idealización del amor, la conexión que los fans establecen con las parejas de celebridades y la esperanza de un final feliz son factores que hacen que las rupturas sean especialmente dolorosas. La desilusión, la pérdida de la fantasía y la tristeza por la separación son emociones comunes que experimentan los seguidores de estas parejas. Lo más probable es que la verdad se encuentre en una combinación de factores: celos, diferencias de personalidad, presión mediática, problemas financieros y, tal vez, la llegada de otras personas. O tal vez simplemente dejaron de amarse. A veces las relaciones se acaban, y no hay una sola razón para ello. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y no siempre es posible identificar una única causa para la ruptura. Una combinación de factores, la evolución personal, la falta de compatibilidad y el desgaste del amor, pueden llevar al final de una relación. La decisión de separarse, aunque dolorosa, puede ser la mejor opción para ambos, permitiéndoles encontrar la felicidad y la realización personal por separado. Lo que sí es cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem, aunque ha mantenido un perfil bajo, ha seguido trabajando en su carrera y disfrutando de su soltería. Su enfoque en proyectos profesionales, su participación en eventos y su dedicación al trabajo demuestran su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Su decisión de mantener un perfil bajo puede ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar la atención mediática. La búsqueda de la felicidad y la realización personal son objetivos importantes para cualquier persona, y Kerem ha demostrado ser capaz de afrontar la situación con madurez y resiliencia. Y Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento. Su ascenso meteórico, su participación en producciones de renombre y su creciente popularidad la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para reinventarse, su dedicación al trabajo y su perseverancia son cualidades que la han llevado al éxito. Su compromiso con su carrera, su enfoque en el trabajo y su búsqueda de la excelencia son ejemplos de profesionalismo y determinación. Ambos, en el fondo, son seres humanos que han pasado por una situación difícil y que merecen respeto. Aunque nos encante el chisme, no podemos olvidar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. La empatía, el respeto y la comprensión son valores importantes que debemos tener en cuenta al analizar la vida de las celebridades. La exposición mediática, la presión de la opinión pública y las exigencias de la industria pueden afectar negativamente la vida personal de las celebridades. La capacidad de superar los desafíos, de mantener la integridad y de buscar la felicidad son cualidades que merecen ser reconocidas y valoradas. Y hablando de sueños, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos? ¿Se reconciliarán? Honestamente, no lo sabemos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones, las nuevas relaciones y los giros inesperados son comunes en la vida de las celebridades. La esperanza de un final feliz, la posibilidad de un reencuentro y la búsqueda del amor son anhelos universales. El tiempo, la reflexión y la madurez pueden ser factores importantes en el futuro de Kerem y Hande. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad. La vida, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, es un camino que cada persona recorre a su manera. La búsqueda de la felicidad, la realización personal y el bienestar emocional son objetivos importantes para cualquier persona. Desearles lo mejor, respetar sus decisiones y apoyar sus futuros proyectos son muestras de madurez y empatía. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos recorrido juntos este laberinto de rumores, especulaciones y emociones. Hemos analizado las posibles causas de la impactante ruptura de Kerem y Hande, y hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones en el mundo de la farándula. Hemos examinado cada detalle, desde los celos y las diferencias de personalidad, hasta la presión mediática y los problemas financieros. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura, desde la falta de compatibilidad hasta la llegada de terceros en discordia. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las teorías, para tratar de comprender qué fue lo que realmente sucedió. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y sobre el impacto de la fama en la vida personal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más, por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo incondicional.
Siempre es un placer compartir con ustedes mis investigaciones y análisis sobre el mundo del espectáculo. La interacción con el público, el debate de ideas y la conexión emocional son elementos importantes en la creación de contenido. Agradecer el apoyo, responder a los comentarios y valorar la participación del público son muestras de gratitud y profesionalismo. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo una razón principal para la separación? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. El debate, la participación del público y la diversidad de opiniones enriquecen la discusión y promueven la reflexión. Responder a los comentarios, valorar las diferentes perspectivas y fomentar el diálogo son elementos importantes en la creación de contenido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. La suscripción, la activación de la campanita y la recomendación del canal son formas de apoyar el contenido y de mantener informados a los seguidores. El crecimiento del canal, la interacción con el público y la difusión del contenido son metas importantes para cualquier creador. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima.